Buenos días, queridos hermanos. La reflexión del día de hoy lleva por título Mi Dios luchará mis batallas. Está basado en el pasaje que encontramos en el libro de Nehemías capítulo 4, versículo del 15 al 23. El versículo clave es el 20. En el lugar de donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. En este pasaje vemos a un pueblo trabajando para la obra de Dios, levantando los cimientos uno a uno de la ciudad de Dios. Podemos apreciar que el profeta Nehemías no trabaja tomando el lugar de héroe ante lo sucedido con las amenazas de los enemigos, sino que con un corazón humilde y lleno de fe, pone en manos de Dios todas sus esperanzas. Bajo ninguna circunstancia intentó ayudarle a Dios, sino pidió que todos confiaran en que Dios pelearía por su pueblo. Si vemos de cerca la descripción en cada versículo, por fuerza humana es casi imposible trabajar de esa forma. Vemos que trabajaban de día y de noche. Pensarlo es agotador mental y físicamente. Una vez más, vemos cómo se manifiesta la misericordia de Dios con su pueblo. A través de este pasaje vemos que el trabajo de los cristianos no es solo de constructores de la obra, sino también de guerreros en esta batalla de la fe. Puede parecer un trabajo agotador y por nuestra propia fuerza casi imposible. Aunque muchas veces pensamos que nos esforzamos el doble para perseverar en los caminos de Dios, no debemos olvidar que ese esfuerzo no es resultado de nuestra propia voluntad, sino de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. También podemos ver que es un trabajo constante desde que se levante el alba hasta la salida de las estrellas. Personalmente, muchas ocasiones me he conformado con hacer lo mínimo para servir a la obra de Dios, siendo hipócrita de mi parte por solamente satisfacer mi propio ser, perdiendo de vista que todo trabajo es hecho como para Dios y para su gloria, no para mí. Me he visto como querer cumplir para que se me reconozca como servidora. Pero Dios ha hablado a mi corazón recordando la humildad en la que debo permanecer. También en algunas ocasiones he desestimado el gran privilegio de servir a esta obra maravillosa con los pastores, en el compartir con las ovejas más jóvenes y realizar el estudio bíblico fielmente. En el afán del trabajo terrenal he creído que si solo trabajo en la obra de Dios, no estaría trabajando para mi vida terrenal y lograr aquellas metas que me he propuesto. Pero he entendido que si me reconocí como su sierva, Él será mi sustento. Él peleará mis batallas, Él me guiará en el diario caminar y me dará las fuerzas para permanecer. Porque al conocerle, he podido saber, conocer y poder compartir esa gracia que me refuerza, me anima y me da gozo sin igual. Oro para tener una convicción completa de su misericordia y el propósito que tiene para mi vida, sirviendo a su obra con los pastores de la iglesia, compartiendo con los jóvenes, pasando por encima de mi orgullo diario y reconociendo su potestad diariamente en mis batallas contra el enemigo y mi propia vanidad. Una palabra con la armadura de Dios hacia la batalla de la fe. Amén.